Entre las constantes matemáticas más importantes tenemos el pi, el 0, el 1 y en donde destaca el número e. El grupo 10 le presenta el número de Euler, que forma parte central de lo que conocemos la ecuación más hermosa del mundo. El primero que hizo referencia de esto no fue Euler, sino John Napier, en una tabla de logaritmo publicada en 1618, pero no entró mucho en detalle. En 1683, Jacob Bernoulli fue el primero en calcularlo y su primera aparición fue resolviendo un problema de interés compuesto, de esta manera. Imagina que tienes $1 y quieres depositar en el banco para ganar interés y encuentras a un banco muy generoso que te dará el 100% de intereses al finalizar el año. Significa que al final del año tendrás $2. Pero, ¿qué tal si en vez de darte de golpe el 100% te da el 50% en 6 meses y los otros 50% al finalizar el año? Significa que a los 6 meses tendrás $1.50 y el 50%, como es 75 centavos, al finalizar el año tendrás la suma de 2,25. Entonces conviene partir los intereses en 2 periodos y de esa manera convendrá más si el banco le paga intereses del 25% 4 veces al año. Si se fijan en la operación que estamos haciendo, se sintetiza en esta fórmula. Entonces, usando la fórmula y si cobramos intereses cada 365 días al año, al final tendríamos 2,7146 y este número se empieza a parecer al número e. Bernoulli demostró que el dinero no puede crecer infinitamente. El número siempre será mayor a 2 y menor a 3. Fue la primera vez que un número se definió como un proceso de límite. Para 1.000.000 de periodos, el número crece, pero solo sus decimales. Bueno, y si Bernoulli hizo todo este trabajo, ¿por qué se llama número de Euler? Quizás fue una injusticia, pero Euler fue el primero quien publicó y en 1748 escribió su introducción al análisis del infinito y fue el primero en demostrar que e es un número irracional. ¿Cómo se calcula el número de Euler? Ya sabemos que al hablar de este número se llama así en honor a Leonard Euler, quien fue uno de los matemáticos más importantes de toda la historia. Sin embargo, quien introdujo este valor fue Jacob Bernoulli cuando estaba estudiando el interés compuesto. Entonces la definición formal del número e fue la siguiente, es decir, en una fórmula 1 más 1 entre n elevado a la n veces, es decir, este valor no tenía límite alguno y siempre va a tender al infinito. Por ejemplo, el antepasado de nuestro protagonista es el número 2, que se lo obtiene sustituyendo este número en la fórmula. Por ejemplo, 1 más 1 sobre 1, todo esto elevado a la 1 nos va a dar a 2. Intentemos con otros números mayores, por ejemplo, el 2. 1 más 1 sobre 2, todo esto elevado a 2, el cual nos va a dar 2,25. Ahora con el 3, 1 más 1 sobre 3, todo esto elevado al cubo, que nos va a dar 2,7303. Ahora con problemas y números más grandes, por ejemplo el 1000, 1 más 1 sobre 1000, todo esto elevado a la 1000, que nos va a dar 2,71692. Es así como el número e solo crece en decimales, y es por esto que Euler se pone en la cabecera y plantea la siguiente fórmula, el cual va a utilizar la serie de Newton, y tras un intensivo estudio no pudo lograrlo. Siendo así que se planteó el objetivo de comprobar de que e era un valor aproximado y se dio cuenta que esta serie se extendía relativamente al infinito, es decir, este número era irracional porque no tenía fin alguno. No pudo deducir el valor total, pero sí dio una aproximación de un número, es decir, el valor tenía 16 dígitos, los cuales eran 2,18, 28, 18, 28, 45, 90, 48. Es decir, sus decimales se repetían de manera aleatoria, pero también llegó a la conclusión de que el 2 no cambiaría su cifra y que este número de Euler siempre sería menor que 3. Bien, luego de conocer su historia y cómo se calcula el número e, vamos a hablar acerca de la ecuación más hermosa del mundo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la ecuación más hermosa del mundo dentro de esta temática? Pues ese es el punto. Vamos a hablar acerca de la relación, o más bien del rol que cumple el famoso número de Euler dentro de esta ecuación. Claro, Ruth. Para eso vamos a empezar definiendo a esta ecuación, la ecuación más hermosa del mundo, denominada también como la ecuación más hermosa de las matemáticas o simplemente la identidad de Euler. Ruth, ¿pero sabes por qué se le descifra como algo tan hermoso? Claro que sí. Para ello voy a tomar algo que acabas de mencionar, que es que esta ecuación también se la conoce como la identidad de Euler, y es ahí donde se ve la relación que mencionaba al principio, porque esta ecuación está compuesta o constituida principalmente por el número de Euler, aunque obvio se encuentra en una estrecha relación con otros números fundamentales de las matemáticas, como el número i, que es la base fundamental de los números imaginarios, el número pi, que es algo que casi siempre vemos, la unidad y el cero.
Cabe mencionar que el 0 en sus tiempos pasó por largos procesos para poder ser aceptado como un número que ahora normalmente lo conocemos. Exacto, Ruth. Y es que es tan hermosa que incluso ha sido comparada con la Mona Lisa, con el David de Miguel Ángel e incluso con el soneto de Shakespeare. Y obviamente debemos destacar las 3 operaciones básicas presentes en esta identidad, pues tenemos a la suma, a la multiplicación, a la potenciación, además de la igualdad. Wow, ¿te imaginas? ¿Crees que existen razones para no considerarla como la ecuación más hermosa del mundo? No lo creo. Ya sabemos por qué esta es la ecuación más hermosa del mundo. De hecho, hace unos años un estudio analizó la actividad cerebral de un grupo de matemáticos y descubrió que al ver escrita esta ecuación, el área del cerebro dedicada a las emociones se les activaba, tal como si estuvieran escuchando una buena canción. Ya conociendo la historia un poco, entonces podría decir unas cuantas características del número D. El número D se le podrá conocer como el número de Napier o el número de Euler. Entonces, este número no se le considera muy llamativo, pero en sus cifras no existe pautas, en pocas palabras, no existe una periodicidad. Entonces, ¿cuál es el valor del número de E? El valor no se lo puede dar de forma exacta, porque al igual que pi es un valor irracional o es un número irracional, pero se le puede aproximar con 10 decimales. Y entonces el valor sería este. El número E en el trascender de la historia ha formado parte de la ecuación más hermosa del mundo, y la cual ha llegado a tener varias comparaciones. Pero aquí en este caso haremos la comparación de una tela de araña. La tela de araña está compuesta por diferentes figuras, y también se le acuden a que tienen diferentes tipos de operaciones matemáticas, al igual que la ecuación más hermosa del mundo, que tiene diferentes funciones, números y también operaciones. Ahora bien, el número E curiosamente tiene aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el ámbito económico al calcular intereses, en el ámbito biológico al calcular el crecimiento celular y lo más interesante en el campo de la salud. En la salud forense, este número E nos ayuda a calcular la temperatura de un cuerpo inerte, sabiendo así la hora correcta de su muerte. Se tiene una aplicación en estadística, la conocida campana de Gauss. Pero, ¿qué es la campana de Gauss? Es una representación gráfica de la distribución normal de un grupo de datos. Estos se reparten en valores bajos, medios y altos, creando un gráfico de forma acampanada y simétrica con respecto a un determinado parámetro. Aquí les muestro la gráfica. La campana de Gauss está definida por la siguiente función. Entre la gráfica y la función podemos observar sus propiedades. Primero, el campo de existencia es cualquier valor real, es decir, que va desde menos infinito hacia más infinito. Es simétrica respecto a la media mu. También tiene un máximo a la media mu. Crece hasta la media mu y decrece a partir de ella. En los puntos mu menos sigma y mu más sigma presenta los puntos de inflexión. El eje de las abscisas es una asíntota de la curva. El área del recinto determinado por la función y el eje de las abscisas es igual a la unidad. Al ser simétrica con el eje X, es decir, que pasa por mu, se tiene un área igual a 0,5 a la izquierda y 0,5 a la derecha. La probabilidad equivale al área encerrada bajo la curva. La aplicación de la misma se da en valores estadísticos muestrales, como por ejemplo la media. Muchas gracias por su atención y aquí se muestra la bibliografía.